Último antepasado común universal. El último antepasado común universal, conocido por sus siglas en inglés LUCA, Last Universal Common Ancestor, es el hipotético primer ser vivo del cual descienden todos los existentes. Como tal, es el antepasado común más reciente de todo el conjunto de organismos vivos actuales, y probablemente también de todos los conocidos como fósiles, aunque no se puede descartar teóricamente que se identifiquen restos de otros seres vivos de la misma o mayor antigüedad que él. Los fósiles más antiguos de seres vivos son los estromatolitos de Groenlandia con una antigüedad de 3.700 ma, lo que implica que el último antepasado común universal tuvo que haberse originado y vivido durante el Ádico hace más de 4.100 millones de años. También se denomina último antepasado universal, LUA, Last Universal Ancestor, y último ancestro común, LCA, Last Common Ancestor, o simplemente ancestro universal. Otros conceptos del término. El concepto de último antepasado común universal se ha postulado que se ha aplicado, también, no solo a las especies de organismos, sino a los sistemas componentes de estos organismos, e incluso a sus órganos o aparatos. El neurobiólogo argentino Crocco postuló el uso del término en este contexto al señalar, en la década de 1960, que el sistema bioeléctrico para el control, no para la coordinación, de la natación de los protozoos predadores por medio de las cilias, control que les permite seguir a las presas y situarse respecto a ellas para ingerirlas, es el último antepasado común universal del sistema nervioso de los animales multicelulares, significando con ello que, independientemente de que las morfologías o formas iniciales de sistemas nerviosos hubieran aparecido evolutivamente en distintas ocasiones en varios filos animales, conservaron todas las variaciones de electropotencial que, solo en algunos taxones, se aprovecharon para ciertas funciones nerviosas superiores. Y, asimismo, aunque con menor precisión, cabe similarmente expresar que los arcos branquiales constituyen el último antepasado común universal del aparato yoide o del órgano denominado trompa de Eustaquio. La hipótesis. Esta hipótesis surge en 1859 cuando Charles Darwin publicó El origen de las especies, sosteniendo que habría habido solo un progenitor para todas las formas de vida. Afirmó en suma. Debo inferir la analogía de que probablemente todos los seres orgánicos que han vivido en esta tierra han descendido de una forma primordial, en la que la vida respiraba primero. Así pues, la idea del ancestro común es un principio fundamental de la teoría evolutiva. El hecho de que debió existir un solo ancestro universal se hizo patente por primera vez en los años 1960, cuando el código genético fue descifrado y se encontró que era universal. El hecho de que el código genético sea universal para todas las formas de vida nos indica que todas ellas están relacionadas. Más recientemente, al construir cladogramas globales basados en la distancia genética entre las células actuales más divergentes, se interpretó que hubo divisiones muy tempranas como la de las arqueas, de las que principalmente se conocen formas extremófilas, altamente resistentes a condiciones ambientales extremas de gran salinidad, temperatura o acidez. Esto llevó a suponer que LUCA evolucionó en ambientes como las fumarolas negras de las dorsales medioceánicas, donde tales condiciones extremas continúan hoy en día. Luego, se ha encontrado basándose en la evidencia fósil, que los organismos eucariotas se originaron posteriormente y que este origen se produjo, según las teorías más actuales, por simbiogénesis entre una bacteria y una arquea, por lo que LUCA estaría relacionado con la temprana divergencia entre arqueas y bacterias. Carl Guese propuso que nuestra herencia genética pre-LUCA deriva de una comunidad de organismos, más que de un individuo, a la que ha llamado progenote. En esa fase, el genoma debía presentar una gran variabilidad, a diferencia de lo que ocurre en los organismos actuales, cuyo genoma está definido con mucha precisión. Sin embargo, los modelos estadísticos revelan que es mucho más probable que la vida haya surgido de un solo ancestro común en lugar de varias fuentes, aún tomando en cuenta la transferencia horizontal de genes, un modelo con un único ancestro común, pero permitiendo cierto intercambio de genes entre especies, resulta 103.489 veces más probable que el mejor modelo de múltiples ancestros. Concepciones erróneas del término. LUCA no significa. Características generales. Hay características que son comunes a todos los seres vivos, ya que todos poseemos el mismo código genético, y esto a su vez demuestra un origen común.
Estas características debieron ser parte del ancestro universal y son las siguientes. Teorías evolutivas. Es muy difícil conocer las características que pudo haber tenido un organismo que existió en tiempos tan remotos, si acaso no es una tarea virtualmente imposible, especialmente porque la transferencia horizontal de genes produce importantes perturbaciones al momento de comparar los diversos árboles filogenéticos. Hay acumulación de mutaciones a lo largo de miles de millones de años, además de eso los genes se pierden, se ganan o se intercambian, de tal manera que imaginar la estructura celular, pared, bioquímica, metabolismo y respiración de Luca puede resultar muy especulativo. A pesar de esto, algunos biólogos evolutivos han presentado propuestas sobre la evolución del árbol de la vida, y han teorizado sobre las particularidades del último ancestro universal. Algunas hipótesis son: hipótesis del ancestro hipertermófilo quimiosintético. Ya en 1871, el naturalista Darwin, en una carta dirigida al botánico Hooker, sugirió que la vida habría empezado en un tibio charco de agua. Actualmente, 2018, se considera que la hipótesis del ancestro termófilo es la más atractiva. Hay dos hipótesis que sustentan la posibilidad de un ancestro termófilo. La reconstrucción de árboles genéticos moleculares ha dado respaldo a la hipótesis de un ancestro termófilo. Las fuentes hidrotermales volcánicas del oscuro fondo del océano pudieron crear condiciones favorables para el origen de la vida, pues permiten el metabolismo quimiosintético y el gradiente químico para la síntesis de aminoácidos en ausencia de enzimas. En fuentes hidrotermales alcalinas encontramos condiciones termodinámicas, bioenergéticas y de gradientes de protones, para que se produzca el metabolismo quimiótrofo del carbono, receptor de CO2, la captación de energía por quimiósmosis para la síntesis de ATP, y la captación del hidrógeno como primer donante. La respiración de Luca debió ser anaerobia, ya que en este medio los aminoácidos entran con más frecuencia a las proteínas, y las arqueas y bacterias ancestrales debieron ser también anaerobias. Esto es previsible toda vez que la gran oxidación de la atmósfera y los océanos ocurrió hace 2.450 millones de años y la aparición de los eucariontes, aerobios, debió ser posterior a ese tiempo. Esta respiración anaerobia debió ser del sulfato, del azufre o del nitrato. Debido a la idea cada vez más difundida de que el origen eucariota es producto de la fusión biológica entre arqueas y bacterias, si uno quiere saber acerca de Luca, los únicos dominios que vale la pena explorar son los de las bacterias y las arqueas. Según Manfredo Seufereld, Universidad de Illinois, no sabemos la apariencia de Luca, pero debió ser un microorganismo con una estructura compleja reconocible como una célula y similar a una arquea. Muchos estudios sobre filogenia bacteriana presentan a los termófilos como los filos más antiguos, mientras que en los filos arqueanos, la mayoría presenta características comunes que permiten deducir que una arquea ancestral pudo ser un organismo de una sola membrana, hipertermófilo, acidófilo, anaerobio y de metabolismo quimilito autótrofo, es decir, independiente de la luz y de sustancias orgánicas pero dependiente del CO2 y de otros químicos inorgánicos. Probablemente Luca divergió por un lado en bacterias por el desarrollo de la pared protectora de peptidoglicano, mientras que las arqueas se adaptaron al medio hiperácido de las fumarolas blancas. En todo caso la divergencia es antigua, pues ambos grupos son tan distintos que incluso la conjugación genética entre ellos es difícil. Hipótesis de la bacteria monodérmica. Según Rada y Gupta, el organismo precursor fue una bacteria gram positiva, la cual es monodérmica por poseer una sola membrana. De ella evolucionaron por un lado las bacterias didérmicas, gram negativas, al adquirir una segunda membrana y por otro lado las arqueas. En ambos casos se dio por adaptación a la presión selectiva debido a la presencia de antibióticos que producen algunas bacterias gram positivas. Este modelo está respaldado, según el autor, por la evolución de la estructura celular y por árboles filogenéticos proteicos. El origen de los organismos eucariotas no está relacionado directamente con Luca, ya que es un fenómeno posterior. Investigaciones más recientes, 2015, han identificado que los procariontes más primitivos, tales como arqueas, bacterias ultrapequeñas y bacterias termófilas, presentan mayormente una sola membrana celular, lo que da respaldo a la hipótesis de la bacteria monodérmica ancestral. Hipótesis del progenote.
Según Carl Guese, el organismo ancestral fue un progenote, el cual habría presentado menos complejidad que cualquier otro organismo procariota actual, un precursor que incluso era anterior a la evolución del ADN, es decir, un habitante de un mundo de ARN. Posteriormente, sobre la base de los árboles filogenéticos de Harn 16 nuevos soles 18 Siemens, Guese concluye que hay una gran divergencia entre tres grandes grupos descendientes del progenote, Archaea, Bacteria y Eukarya, definiéndose así el sistema de los tres dominios. Una hipótesis viral que apoya este modelo sostiene que los tres dominios pudieron originarse por transferencia genética entre las células primarias de ARN y tres virus ADN, lo que dio origen a cada genoma ancestral. Por otro lado, otros autores reconocen la existencia del progenote, pero no en la posición de Luca sino como un ancestro de este. En este sentido, Luca sería en realidad un organismo procariota, completamente evolucionado como tal. Además de esto, la hipótesis de un ancestro de ARN ha sido debatida, y sobre la base de los conocimientos actuales se le considera un modelo probable, pero al mismo tiempo imposible de demostrar. Hipótesis de la bacteria fotosintética. Thomas Cavalier Smith postula que fue una Negibacteria, bacteria Gram-negativa, fotosintética anoxigénica la que originó todos los grupos actuales. Luca habría tenido todas las características básicas de una bacteria Gram-negativa, como la doble membrana celular lipídica así Lester, genoma grande, pared celular de peptidoglicano, ausencia de flagelo, biología molecular bacteriana y división celular, con un probable metabolismo fotosintético anaerobio similar a las actuales bacterias verdes no sulfurosas. Las bacterias Gram-positivas, Posibacteria, aparecen posteriormente por pérdida de la membrana externa. De estas a su vez deriva Neomura por pérdida de la pared celular, y de Neomura se derivan arqueas y eucariontes. Esta hipótesis es compatible con teorías sobre el origen de la vida basadas en que en ciertas condiciones se forman microesferas de proteinoides, las cuales son como protocélulas que poseen un tamaño y una estructura de doble membrana similar al de las bacterias Gram-negativas. Sin embargo, el principal problema está en que no se cuenta con ningún árbol filogenético molecular que respalde la hipótesis de una bacteria fotosintética ancestral. Relación de los virus y viroides con el último antepasado común universal. Al analizar los virus y su origen, la mayoría de las proteínas virales no tienen homólogos en las células modernas, en contradicción con la visión tradicional de los virus como los ladrones de genes celulares, lo cual sugiere que los genes virales básicamente tendrían su origen durante la multiplicación de los genomas virales, o que provienen de linajes celulares ahora extintos. Respecto a la última hipótesis, algunas proteínas virales específicas están presentes en virus que infectan a los miembros de los tres dominios de la vida, lo que sugiere que los virus son en realidad muy antiguos. En particular, los análisis estructurales de proteínas de la cápside han revelado que al menos dos tipos de viriones se originaron de manera independiente antes que Luca, el último antepasado universal celular, desafiando por ello el sistema de clasificación actual de los organismos dentro de tres dominios distintos, Archaea, Bacteria y Eukarya, ya que algunos grupos de virus al analizarlos parecen exigir la creación de un cuarto dominio, o en todo caso, más conveniente aún, la clasificación en dos series, acitota y citota. Aparte de los virus, también se ha sugerido que los viroides y virus satélite de ARN como los virusoides son reliquias vivas del mundo de ARN, puesto a que sus genes no tienen homólogos con los genomas celulares, y sus métodos replicativos son de hecho considerados primordiales, lo que implica un origen anterior a Luca, como la actividad catalítica, replicación propensa a errores, estructura circular del ARN que asegura una replicación completa sin etiquetas genómicas, falta de codificación de proteínas, replicación mediada por ribosimas, la huella digital del mundo de ARN. Esto sostiene que dichas características pudieron haber estado presentes en las formas prebióticas que darían origen a Luca. Así, si se ratifica que algunos de sus linajes son muy antiguos, pre-Luca, y que podrían haber emergido antes de la existencia de los organismos celulares, este hecho traería consecuencias drásticas en las concepciones sobre el origen de la vida, y por ende también sobre el último antepasado universal celular. Véase también. Referencias. Enlaces externos. Referencias. Enlaces externos. Referencias.